amigos, familia, gente bonita, gente de bien. ¿No nos extrañaban? ¿A que sí? ¿A que sí nos extrañaban? Porque no tuvimos programa el jueves pasado y ya me dijeron por ahí, ¿qué onda el jueves? Y no, ¿qué pasó con Susana Idea? Pero ya estamos aquí y andamos bien contentos y bien felices porque, ¿qué creen? Hoy vamos a platicar de un tema de la menopausia, sí, de la menopausia otra vez y todas las veces que sean necesarias. ¿Por qué? Porque es un tema que ahorita a mis amigas y a mí nos trae vueltas locas. ¿Y qué creen? Que según la CONAPO y esta onda de la pirámide poblacional, para los años que vienen, y ahorita el especialista nos va a aclarar esos datos, va a haber más mujeres que van a estar en esa etapa, así que vayan agarrando pluma y todo porque esto se está poniendo bien chavocho. Y miren, les quiero comentar que recientemente Armstrong Laboratorios de México lanzó un suplemento que combina ingredientes como mioinositol, polifenoles de cacao e isoflavonas de soya. Esta fórmula tiene como objetivo apoyar la salud cardiovascular, metabólica y ósea en mujeres con menopausia y climaterio, ayudándolas a afrontar esta transición con mayor calidad de vida. Según esto, hay estudios que han demostrado que el mioinositol reduce los niveles de glucosa, lípidos y la presión arterial. Los polifenoles de cacao contribuyen a mejorar la salud cardiovascular al reducir la presión arterial, regular el colesterol y favorecer el flujo sanguíneo, al mismo tiempo que tiene un efecto positivo en el estado de ánimo, así de ponernos en buena onda. Y las isoflavonas de soya han mostrado ser efectivas para reducir los bochornos, fortalecer los huesos y equilibrar el metabolismo. Entonces, parece ser que la administración de estos ingredientes ha demostrado reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que dicen las estadísticas que son la número 1 en enfermedades en el mundo y obviamente en los mexicanos, ¿no? Sus efectos pueden durar hasta 6 meses después de su uso, aunado a su fácil administración, que es a través de un sobre. O sea, ese sobre se disuelve en un vaso con agua y se toma. Este sobre que trae estos ingredientes de los cuales ya les comenté, es uno al día en agua y pues la cosa es que lo integremos a nuestra rutina diaria, ¿no? Las mujeres. La menopausia y el climaterio, de lo que vamos a hablar ahorita, además de estar en etapas de reto, que sí, y ahorita el doctor de verdad que nos va a explicar todos estos asuntos, también son oportunidades para aprender más de nosotras mismas, para saber cómo podemos encontrar soluciones, ¿no? Y este tipo de suplementos pues sirven de apoyo para quienes no quieren tomar una terapia de reemplazo o algún otro medicamento que les sea necesario, ¿no? Hay muchísimos casos, el mío es bien particular y no se los voy a contar ahorita porque vamos a hablar con el experto y entonces nos iría el tiempo contándoles mis chismes y la verdad pues para que vean. Entonces, bueno, pues esta es una buena noticia de este laboratorio Armstrong que trae esto para que las mujeres pues de alguna manera afronten esta etapa, este momento de la vida de la mejor manera. Y pues la neta es que esto nos implica un poquito a empoderarnos, ¿no? Y a romper mitos, que es lo que justamente hoy vamos a hablar con el doctor. Algunos mitos y sobre todo, pues, ¿cómo podemos afrontar la menopausia sin mitos, sin miedo, con responsabilidad, con actitud? Y por eso, fíjense que estamos en GIO. Cuando pregunté qué era GIO, me dio risa porque dije, pues que suena como bonito, GIO, ¿no? G-I-O. Y me explicaron que es ginecología y obstetricia. Entonces me pareció la cosa más simple y más sencilla. Pero estamos en la clínica justamente del doctor. Ahora sí nos puedes ayudar un poquito aquí los camarógrafos para que ya el doctor está aquí con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. La clínica de ginecología y obstetricia con el doctor Arturo Mollers Arévalo. Él ya estuvo con nosotros en otros programas de Susana Idea. Búsquenlos por ahí porque ahí están.
Y quiero comentarles que él es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia por la institución Gínico Obstetra y de perinatología de CB, doctor Río de la Loza. Cuenta además con una maestría internacional en climaterio y menopausia por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España. Tiene estudios de posgrado en colposcopía, ultrasonido avanzado de mama y ginecológico por la misma universidad. Y un posgrado en sexualidad humana impartido por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC. ¿Qué tal? Está interesante, ¿no? Todos esos, y además acá tenemos los diplomas y todo, para que no piensen que estamos mintiendo, ¿verdad, doctor? Y que estamos diciendo cosas que no son. Aquí están los diplomas que lo respaldan literalmente. Ahora sí que la evidencia nos respalda, ¿no? La evidencia nos está respaldando. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Susana. Yo muy bien, contento de tener la oportunidad de hablar de este tema tan importante, el cual no solo me apasiona, me interesa comunicar de la mejor forma, y la oportunidad que tú me das de ampliar este mensaje, lo agradezco mucho. Entonces, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Perfecto, con menopausia, por ejemplo. Bueno, yo ya llevo varios años con este asunto. La he vivido bien, ¿no? No es una situación que diga, ay, pero de verdad que ahora tengo amigas que están empezando y están enloquecidas, de verdad. De verdad, doctor. Y quiero que en cualquier momento hablemos de sus redes sociales, de los teléfonos, porque sí hay gente que necesita venir con usted, que está súper profesionalizado, estudiado, para atender este tipo de situación. Es una etapa de la vida, tampoco es que no es una enfermedad, no es nada del otro mundo, pero sí, de verdad que luego me he encontrado con amigas que me dicen, no sé qué me pasa, pero es de verdad así de, ¡ay, auxilio!, ¿no? Entonces justo siempre le digo, doctor, que empecemos por el principio, porque sí hay que repetir y repetir y repetir, porque aunque usted me lo ha dicho, yo creo que a mí se me olvida, porque no sé si ese sea un síntoma también de la menopausia, ¿verdad? Pero me dicen, pero es que, ¿cuándo se quita? Pero es que, ¿tú cuándo empezaste? ¿No? Entonces, sé y entiendo que no todas vamos a empezar así el 25 de junio cuando cumplen los 50 años con 2 meses. O sea, no es así, o los 45, ¿no? Y ahorita nos va a explicar ese asunto. Pero hay un desconocimiento muy fuerte en ese sentido, doctor. ¿Cuándo empiezo y cuándo termino? ¿A qué le llamo climaterio? Y por ahí empecé a oír un término que de verdad en muchos años que llevo trabajando temas de salud, no había escuchado, la perimenopausia. Yo dije, ¿qué? Peri siempre me va a sonar a periférico, a aglomeración, ¿no? Embotellamiento. Embotellamiento puede ser un embotellamiento de síntomas, una aglomeración de cosas difíciles, ¿no? Puede ser la perimenopausia. Pero vamos a empezar por el principio. Primero es climaterio, luego menopausia. La realidad es que van de la mano, no son lo mismo, pero van de la mano. Y ahorita que hiciste así de, que te gritan los pacientes, así grita el cuerpo. Te voy a explicar qué pasa. Ok. La menopausia no es una enfermedad, ni siquiera es una etapa, es una fecha, es un día. Sí. Es el día que se acaba la menstruación. Eso es. Nada más. Ya. Eso es la menopausia. Así como hay un día que se empieza la menstruación, sí, que también implica un cambio emocional, social, que se llama adolescencia, hay un momento en el cual se deja de menstruar, que también implica estos cambios emocionales, sociales, físicos. Entonces la menopausia en sí es esa fecha. Anteriormente se definía el climaterio como todos los síntomas que se presentan alrededor de la menopausia. Ok. Hoy en día tenemos nuevos conceptos. Este nuevo concepto de la perimenopausia es parte de esta nueva descripción. Ok. Pero haciendo alusión a esta sensación, es un poco interesante. Yo les platico a mis pacientes para justo contestar esa pregunta. ¿Qué le pasa al alcohólico cuando deja de tomar? Pues tiene síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia y se siente muy mal, se siente con ansiedad y se siente con temblor. Es igualito. La menopausia en sí es que tus ovarios, los ovarios de las mujeres,
dejan de producir hormonas. Y entonces tu cuerpo estuvo acostumbrado 30 años a sus hormonas. Ujú. Y de repente se las quitas, Ajá. tu cuerpo, tu cerebro, porque resulta ser que las hormonas de la mujer tienen receptores, funcionan en muchas partes del cuerpo, los senos, el cerebro, la piel, la vagina. Entonces, la ausencia de hormonas provoca que estos tejidos griten desesperados porque quieren Sí. sus hormonas, y esos en sí son los síntomas que se presentan con la menopausia. Como tú bien dices, Ok. tienen toda una transición, tienen todo un momento, tienen distintos momentos. Contestando la pregunta de la perimenopausia, me parece muy valioso aclararlo y Sí, puntualizarlo, sí. porque esto va a hacer entender un poco diferente las cosas. Sí, porque además hasta me chocaba la palabra, ¿eh? O sea, perimenopausa no me hacía como sentido. El climaterio sí, menopausia sí, pero perimenopausia no me haces, o sea, esto del climaterio es esta bola de síntomas, ¿no? Ahorita me está quedando más claro, ¿verdad? Que no se me olvide ahí, recuérdenmelo ustedes, por favor. Menopausia es el día 1, que uno, ¡fum!, ya no menstrua, se acaba. Ya me quedaron los términos muy correctos. Pero perimenopausia. Aquí, y vuelvo a repetir, si reconsideramos que climaterio es el conjunto de síntomas en global de todos los años, Mm, esta perimenopausia o estos conceptos definen un poco más con precisión. Yo creo que son valiosos porque si los aclaramos muy bien, vamos a entender esta siguiente pregunta, que es ¿cuándo se acaba? ¿Qué pasa? Todo eso, Ajá, ¿no? Es una de las inquietudes. sí, Hay un momento de la vida de la mujer, de la vida reproductiva, que los ovarios empiezan a dejar de funcionar. ok. Y los ovarios, las gónadas de los ovarios de la mujer sirven para dos cosas: para producir hormonas y para producir óvulos, para que se puedan embarazar. Exacto. Llega un momento en que dejan de funcionar. Ujú, Entonces, dejan de existir óvulos, y esto conlleva a que no se puedan embarazar, pero también que reduzcan sus hormonas. ok. No es de inmediato, no es que se apague el switch y ya pasa. Ujú, Hay un proceso de finalización. Este sí, proceso de finalización, en el cual sabemos que los ovarios están empezando a dejar de funcionar, y un año después de que dejan de funcionar, esos 3 años en conjunto más o menos son lo que se le llama perimenopausia. ah, ¿Por qué es importante tenerlo muy claro? Porque los síntomas de la paciente son muy diferentes en estos primeros 2 años de que, perdón la frase, pero yo se los digo y les hace mucho sentido a mis pacientes, es: sus ovarios están dando patadas de ahogado de que ya se están acabando. ya sale, bye. Ahí los síntomas son un tipo de síntomas Ok, característicos, que son la típica paciente que todavía está menstruando, pero se le empiezan a olvidar las cosas, pero que no se aguanta el ánimo, pero que se siente triste, pero que no sabe si un día tiene deseo y el otro no. ya, Es esa etapa, pero todavía está menstruando. Y justo el parámetro más importante es que las menstruaciones se hacen irregulares. sí. Se empiezan a ir. Un día sí, 3 meses no, una vez sí, 5 veces no. Entonces se empieza Y, como a ir esta parte. y se acompañan de pronto con dolor. Porque yo nunca digo que soy experta porque además que es que no lo soy. Y menos de ginecología. Pero sí tengo muchas amigas de verdad que están pasando por esto. Y hace recién me decía una, es que jamás me había dolido la menstruación. O sea, para mí la menstruación era, ¿no? Y yo así con carita, pues a mí sí me dolía y eran cólicos y, ay, ¿no? Y mucha gente que, bueno, hasta se desmayaba y tal, ¿no? Me decía, no, y ahora sí, Claro, me duele. porque esta etapa en la cual hay mucha irregularidad, a veces se forma más tejido. Tejido me refiero Ujú. más sangre. Sí, sí. Entonces, al final, este proceso de salida de la sangre en algunas pacientes puede doler más a menos. Ahora, si tienes Ujú. más sangre porque se acumuló de 2 o 3 meses, Sí. todo ese volumen que tiene que salir duele un poco más. No es tan típico el dolor
es bastante poco común que exista esto que me estás comentando, pero esa es la explicación. Pasa. Claro. Sí, y también, por ejemplo, ay, perdónenos, doña Toña, si está comiendo ahí el postre, perdónenos, pero tenemos que hablar de esto porque es importante. Justo, el sangrado, si no es abundante, si es más abundante que antes, si tiene cierto olor, si son coágulos, ¿no? También se acompaña como de eso, de pronto. La realidad, Susana, es que se han descrito 150 síntomas Ay, asociados a la 150. menopausia. No significa que todo mundo va a tener Tenga los todos, 150, ¿verdad? pero hay algunos que están variando. Bueno, insisto, si se acumula un poco más de sangre, estos coágulos hablan solamente de que hay más volumen de sangre, por lo tanto se coagula, por lo tanto están los coágulos. Claro. A mí por Ok. eso, para justo como aclarar bien cómo está todos esos síntomas y no generar ese miedo de Ujú. voy a presentar todos, me va a ir muy mal. Ajá. A mí me gusta hablar sobre que normalmente se presentan tres tipos, 3 tipos. tres grupos de síntomas de la menopausia. Ok. Cuando yo doy clase con mis alumnos les llamo fenotipos, pero es una definición genética que sirve para entender. Pero al final lo que quiero decir es que en general la mayoría de las pacientes entran en alguno de tres áreas. Ok. La primera es el área de la cuestión de los bochornos o los vasomotores. Ujú. Es decir, que esa paciente, su principal queja, su principal molestia, su principal asunto es que tiene muchos bochornos. Hay una segunda etapa o una segunda tipo de paciente, Grupo, digamos. grupo, cuyo principal síntoma tiene que ver con el sistema nervioso, con los estados de ánimo. Ay, sí. Son las pacientes que tienen muchos cambios emocionales, que tienen un poco más de asociación con depresión, que tienen deseo, bajo el deseo sexual. Y a lo mejor esta paciente que tiene estos síntomas también tiene un poco de bochornos, pero los bochornos Sí. no le va tan mal. Sí. El tercer grupo Sí. de pacientes son cuyo principal síntoma tiene que ver con sus genitales, con la resequedad y el adelgazamiento de sus genitales. En general, la mayoría de las veces, todas las pacientes van a presentar los tres, pero hay uno Sí. que casi siempre predomina Sí. y es diferente para cada mujer. Sí. Yo voto, pues me ha tocado el segundo, sistema nervioso central, las alteraciones emocionales, de verdad. Es que cuando uno lo dice, y la demás gente así como de, bueno, no tienen idea. No tienen idea. A veces uno está triste por nada. Y yo que trabajo mucho conmigo misma, digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste o por qué estás tan enojada? No sé qué me pasa, pero quiero llorar, pero no tiene sentido. Sí tiene, porque quiero llorar y quiero llorar y quiero llorar. Y eso es, y ahí voy a un tema, vamos a hablar, permítanos, en este segundo grupo, ahorita nos vamos a los bochornos y nos vamos a toda la parte genital, ¿no? En este segundo grupo, porque me interesa mucho, doctor, ¿qué tanto vamos a caer en depresión o en uno de estos trastornos emocionales? No lo llamaría mentales, tan así, hablando de salud mental, pero ansiedad, depresión, hasta TOC puede llegar a haber. Gente que se está enjuagando las manos cada 5 minutos. Ahora, gracias a pandemia, ahí todo el mundo trae sus botellitas para limpiarse las manos. Entonces, sí es verdad que existen este tipo de problemas emocionales que pueden llegar a ser mentales y que sí puede haber la necesidad de tomar un medicamento justo nada más para esta parte. Claro, sí totalmente aplica que a veces es necesario tomar medicamento. Okay. Para aclarar un poco este concepto, ya que hicimos la analogía con esta ausencia de hormonas, ¿cuándo se acaba? ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se transita? Así como en un síndrome de abstinencia, llega un momento en el que el cuerpo y la mayoría de los órganos se adaptan a una nueva vida, Okay. a una nueva ausencia de hormonas, y entonces bajan los síntomas. Okay. Algunos otros
que sí pueden seguir empeorando. Y haciendo esta relación de los fenotipos, la cuestión emocional, en cuanto se adapta el cuerpo, normalmente disminuye la intensidad de los síntomas. Sí. Lo mismo pasa con los bochornos. A diferencia, por ejemplo, de los que tienen que ver con los genitales, que ahí sí, si no das tratamiento, va empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. La realidad es que sabemos, estadísticamente hablando, que algunas pacientes tienen más predisposición que otras, y el factor o el elemento de la falta de hormonas es solo uno de varios factores. Te voy a poner un ejemplo típico, el llamado síndrome del nido vacío. Sí. Muchas personas pasan, ¿no? Porque la mayoría de las veces, justo entre los 50 años, es que los hijos están terminando la universidad o están terminando la prepa y se van a estudiar. Y entonces también se asocia con la disminución o la jubilación del esposo. Y entonces de repente la vida cambia y ya no están los hijos y yo tenía mi modo de vida, mi estilo de vida estaba enfocado en mis hijos y de repente ahora tengo que estar con esta persona que no conocía en los últimos 20 años Sí. y los hijos se van. Eso es el síndrome del nido vacío. Entonces, si está ese factor, se junta con la menopausia y desafortunadamente puede ser que esta paciente tenga otro factor de riesgo que no tenga nada que ver con sus hormonas, pero que, por ejemplo, tenga una predisposición genética, entonces se genera un problema de depresión. Ok. Ahora, cada uno de los elementos tiene sus estadísticas. Sabemos que una paciente que está en menopausia tiene el doble de riesgo de tener depresión o de tener ansiedad que una persona que no está en menopausia. Doble de riesgo. El doble, que estamos hablando Ok. del 3 al 6%. Sí. Ok. Ahora, dependiendo, insisto, de muchos otros factores, porque este tipo de situaciones son multifactoriales y hay pacientes, te lo juro, que llega la menopausia y ellas venían trabajando su estado de ánimo, y para muchas de estas pacientes el llegar a la menopausia es una liberación y se sienten felices. Ok. Pues, varía Sí, mucho, ¿no? Varía sí, mucho. Sí, yo creo que tiene que ver también, acaba de mencionar algo, doctor, súper importante, que es la genética, de dónde venimos, ¿no? Entonces, a mí me preguntan, pero tú, tengo solo una hermana, tengo más hermanos, pero una hermana mujer, digamos, y la mamá, y me decían, ¿y ellas, no? Pues mi mamá la pasó sin pena ni gloria, ¿eh? Claro, yo quiero pensarlo. Y no venimos a consulta, la verdad, doctor, pero ni traigo a la mamá acá afuera, ¿eh? Que Pero, pase, ¿no? que pase, doña. Pero ella, ahora tiene, tiene diabetes y tiene hipertensión arterial, cosa que la hermana y yo no tenemos, a pesar de que puede existir esta parte genética, porque hermana y yo, como que nuestra alimentación y nuestro estilo de vida fue muy diferente a la de la mamá, ¿no? Y nosotras, lo que sí, bueno, al menos yo, lo que sí hemos observado, mi hermana tampoco, y ella tuvo hijos, ¿no? 5 hijos, yo no tuve ninguno. Me andan adjudicando algunos, pero no son míos, No se ha comprobado. No se ha comprobado, pero aún en esas diferencias, ella tampoco tuvo mucho asunto. Y yo lo que pasa es que al ser periodista y tener mucho contacto con información de salud, pues obviamente dije, esto es la menopausia. Y tal vez en este porcentaje, doctor Arevalo, Moyer Arevalo, que me dice de ese 3 al 6% de depresión, también ese 3 o más por ciento de qué tanto hay un conocimiento de lo que me está pasando o un desconocimiento. Porque también, y aquí de verdad, doctor, póngase las pilas y digas lo que tenga que decir, porque hay mujeres que no tienen ni idea. Y justo, ¿verdad? Por eso trato de encontrar esos argumentos, esas analogías que pudieran explicar. Que sean como sencillitas, Sí, ¿no? sí, totalmente. Ahora, con respecto a este asunto relacionado con el cómo abordas, cómo llegas a la menopausia, es trascendental. Te prometo que en los documentos que preparo, en las clases que doy, la forma en que la mujer llega a la menopausia, emocionalmente hablando, es trascendental. Porque para muchas personas tiene la creencia, y eso es algo que conlleva un riesgo, es ven la menopausia como ese momento de la manifestación del envejecimiento. Sí. Es
ya no soy, ya se pasó, Ya ya no es una etapa, ya sirvo, no. ya soy viejita. Entonces, esas pacientes típicamente, cualquier síntoma que tengan, se va a sentir peor, Sí. va a ser con un peor manejo. En cambio, otras pacientes que a lo mejor están un poco más informadas y que incluso pudieran llegar a hacer trabajos emocionales y espirituales de transición, muchas de ellas la pasan muy bien. Yo tengo una paciente que me gustaría ahorita ejemplificar, justo como que se fue preparando y ella en particular utilizó la menopausia y utilizó el síndrome del nido vacío y empezó a hacer ejercicio, 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 ejercicio. Sí. Y le fue, cuando cada que la veo mejor y digo, no, pues sí, tú eres un buen ejemplo. Sí, justo cuando yo empecé a hablar de todo este asunto, hablaba de los retos y oportunidades, ¿no? Mi caso es que siempre he hecho ejercicio desde que era chiquitititita, entonces eso me ha servido porque Claro. me gusta. Hoy ya no me peleo con el mundo ni con la gente a la que no le gusta, porque no le gusta, punto, se acabó. A mí sí me gusta y gracias me ha servido, ¿no? Para tener mejor calidad de vida. Pero también es cierto, doctor, que cuando hablo de este desconocimiento y que dicen no sé qué me está pasando, yo siempre digo, ve con un especialista. ¿Por qué? El especialista te va a revisar, sí te va a mandar a hacer cualquier cantidad de estudios. Yo recuerdo que el perfil tiroideo, que el perfil hormonal, que no sé cuánta cosa, ¿no? Pero es necesario porque a partir de ahora, en todos estos cambios que sí son reales y que cada quien depende cómo los vaya a tomar, también tenemos que ir checando parte de esta genética, de esta herencia familiar, que nos pueden venir a decir, pues diabética mañana, hipertensa pasado mañana, ¿no? Problemas cardiovasculares, lípidos, etcétera. Sí o sí vayan con el especialista que tú quieras. Aquí está el doctor Moyers y no es publicidad, ni me están pagando nada, por cierto. Pero de verdad, ¿por qué el interés de hacer este tipo de entrevistas? Para que vayas, preguntes, el doctor nos va a dar sus teléfonos, marques y digas, estoy pasando por esto, quiero saber qué onda, ¿no? ¿Por dónde voy? Porque aquí yo creo que es como los psicólogos dicen, es un acompañamiento. Vamos de la mano. Yo me negué a tomar cualquier tipo de terapia hormonal y estoy bien. No, hasta ahorita, ¿verdad? No sé si mañana, pum, me pase algo por no haberlo hecho, pero hasta el momento voy bien. Pero habrá quien la necesite. Amigas, les juro, algunas de ustedes de verdad que necesitan una terapia porque no pueden solas. Y no es porque no puedan solas. Estoy diciendo a lo mejor algo tonto. Doctor, ayúdeme. No, no. Pero sí lo requieren, de verdad que sí. Y no solamente, y qué bueno que platicas ese tema, porque no solamente puede ser que lo requieran, puede ser que les beneficie. O sea, no solamente, Exacto. uno solo es que cumplan, sino que tengan un beneficio. Y aquí viene un concepto que a mí me gusta mucho manejar, que es la etapa de oro, los 5 años de oro de la Ok. paciente en menopausia. Voy a explicar porque si hay si hay un medicamento o sustancia que se ha satanizado, son las hormonas. Es correcto. O sea, son del diablo, son pésimas. Pero la realidad es que tenemos información para desmitificar eso. Las hormonas son como cualquier medicina. Te da efectos a veces buenos, a veces no tan buenos. Pero las hormonas no son peor ni mejor que cualquier otra medicina. Claro. Ahora, alguna vez se hizo un estudio en el cual se buscaba darle tratamiento con hormonas a las pacientes y demostrar que se reducía el riesgo de infarto y de cáncer. Uh-huh. Ese estudio se tuvo que detener porque resultó que algunas pacientes tenían más riesgo. No solamente le estaba bajando, estaban muriéndose más. Y entonces el problema de todo esto es que los resultados de ese estudio, a 8 columnas en TNT y en CNN, las hormonas causan cáncer. Sí. Y generó una paranoia que hoy Sí. a la vida la tenemos. Regresando a la situación con las pacientes. Esos estudios nos demostraron que hay una etapa en la vida de la mujer de 4 a 5 años, que es los momentos inmediatos después de la última menstruación, que son donde están los peores síntomas Ok. de los bochornos y de los estados de ánimo, son donde apenas está empezando a acoplarse la paciente y son los momentos donde la paciente que sí se le puede dar hormonas, no solamente no le va a causar cáncer, no solamente no le va a causar infartos,
sino que aparte que le va a ir muy bien con sus síntomas, la terapia de reemplazo hormonal pudiera reducir el riesgo de cáncer y reducir el riesgo de infartos. Yo por eso le digo la etapa de oro, porque son momentos en el cual los beneficios son más que los riesgos. Por último, Susana, con respecto a este tema, me interesa hablar justo de esta etapa en la cual después de esos 5 años normalmente hay cambios con la paciente. Y sí te diría, ¿sabes qué? La paciente o el paciente no solamente debería acudir a consulta por una asesoría, sino que con base en esta evolución diferente de las pacientes, normalmente requieren un ajuste Sí, de medicamento. sí. Nada más una última cosa. La menopausia yo creo que es la más artística de las áreas de la medicina. Artística. En muchas veces tú vas con otro médico y tienes esto, tienes presión alta, ahí te va el antihipertensivo. Pero el manejo de la paciente en menopausia, en tratamiento, en orientación, en vigilancia, depende de muchos factores. Depende de sus creencias religiosas, depende de dónde viva. No es lo mismo Noruega que Colombia. O México. La cantidad de síntomas. No es lo mismo, por ejemplo, la cantidad de receptores. A esto voy. Como te comentaba, la menopausia se manifiesta dependiendo de qué órgano estés sufriendo más. Sí. Y hay pacientes que tienen más receptores en un cerebro, más en la vagina. Y entonces resulta que no solo es tus creencias, no solo es dónde vives, sino dónde tienes más receptores. Por eso cada paciente es más diferente y la paciente se va a ver beneficiada de esta atención personalizada, de este traje a la medida hecho para ella. Sí, porque están hablando de Susana, están hablando de Pepita, están hablando de fulanita, no están hablando de en general. Y justo otra de las cosas que sí me encantaría que quedara como muy claro es que la menopausia no es o sea, yo no, bueno, perdónenme, ninguna enfermedad es igual en todos. Ahora ya se habla de esto. Yo sé que hace 30 años había un doctor que iba de casa en casa y te curaba de todo, ¿no? Pero por eso ustedes ahora tienen diferentes especialidades, subespecialidades, porque así lo requiere la sociedad, porque así lo requerimos los seres humanos, ¿no? Entonces, qué mejor que venir con un experto que no sé cuántos años lleva, pero yo me imagino que ya muchos, trabajando con estos temas, con climaterio, con perimenopausia, con menopausia, con mujeres para embarazarse, etcétera, ¿no? El caso es que con mujeres, ¿no? Entonces ya tienen la experiencia y ya saben que cada paciente es diferente. Y ya saben que en este reto y oportunidades que podemos tener las mujeres, cursando esta etapa de la vida, ¿no? Tenemos un abanico de posibilidades. Y para mí la idea es, tu cuerpo se tiene que reacomodar, reajustar, pero también necesitas ayudar. Sí, y quiero hacer mención también de algo que comentabas al principio, Susana. Sí necesitamos más especialistas. Eso. Sí necesitamos, porque la realidad es que no estamos midiendo lo que viene. Exacto. No estamos midiendo lo que viene. Hay 2 o 3 frases interesantísimas. Mira, como tú bien dijiste, la pirámide poblacional en México está cambiando. El promedio o el grupo de mayor edad actualmente estamos arriba de los 35 años. Somos el grupo predominante. Ya no es pirámide, ya se está convirtiendo en un hongo. Sí, en una cosa rara. Tiene Ese como obesidad en el centro. Sí, como pancita, ¿no? Como pancita. Otra. Es increíble. Por cada 100 mujeres que se mueren, o sea, por cada 100 actas de defunción que hay en México, de mujeres, hay 128 de cada hombre, en promedio. Ok. O sea, los hombres nos están muriendo más. Y la expectativa de vida de la mujer es 7 años más que los hombres. Sí. Entonces, se mueren menos, duran más tiempo. Sí. Y además estamos siendo cada vez más. Sí. Se estima, y esa es la frase con la cual me encanta empezar mis conferencias, es, para el 2050, el 50% de la población vivirá el 50% de su vida en menopausia. ¡Ah! Es más que cualquier enfermedad, es más que diabetes, es más que cualquier.
Sí. y no estamos preparados. No estamos preparados y justo por eso la intención de hablar de este tema es porque las mujeres, estas que están llegando ahorita y las que vienen, estén cada vez más informadas. Y de verdad, no es solamente meter menopausia, ¿no? Y que te salga así. Ojalá no saliera el doctor Moyers ahí en las primeras para que veamos, ¿no? ¿Qué es lo que explica el doctor Moyers? Pero de pronto viene así, etapa de la vida donde no sé qué, ¿no? Y clínicas, y tómate esto, ve aquello, da 3 vueltas, ¿no? Y entonces ahí se pierde tiempo. Y no es porque tengamos que ganar tiempo, en la medida en que tienes un diagnóstico en el sentido de ver qué grupo te está afectando más, va a ser más fácil que reconozcas y que digas, estaba siendo más cerebral, más genital o más de bochornos y esto, ¿no? Entonces ahí ya la cosa cambia. O tienes los tres y los tres están fuertes, o no tienes ninguno y vientos, ¿no? O van a empezar. Pero lo importante es que sepan, porque para mí, en esta cosa que parece muy peligrosa, de qué va a pasar, usted es maestro, usted tiene alumnos, ¿cuántos quisieran estar yéndose por esta especialidad más sub la especialidad, ¿no? Para tratar a este grupo de mujeres, y ojo, porque también va a ser un asunto pues, de todo, o sea, va a cambiar muchísimo también la perspectiva en alimentación, en fitness, en ropa, ¿no? Es un mercado y es un área virgen que va a venir a movernos a todo mundo, ¿no? La realidad es que debería ser más de lo que actualmente es. Climaterio y menopausia entre los ginecólogos es una especialidad que normalmente no es tan atractiva, no es tan sexy, por así decirlo. Pues no. Pero en el momento que nos demos cuenta de esto, los médicos que se están preparando hoy, yo digo que vamos a hacer la punta de lanza, porque en 10 años esto va a ser Sí. súper significativo. Sí, por eso me interesa mucho que estemos haciendo esta información, estemos educando a los doctores, porque justo vamos a tener la oportunidad de ser la punta de lanza de la información. Y sería interesante hablar un poquito de esta parte académica, por llamarlo de alguna manera, creo que es la correcta. Cualquier duda o algo, si nos pueden escribir ahí o algo, o si escriben alguna cosa, lo podemos estar viendo después y lo podemos estar contestando en el Facebook, ¿no? Lo que necesiten saber. Pero en esta otra onda, ¿usted tiene unos libros que hablan de este tema? ¿Estoy equivocada? ¿Voy por ahí? Está en proceso. Está en proceso el libro. 2, da cursos. Sí. Y son para médicos. ¿Y dónde están? A ver, algún médico que se meta a mi Facebook y que diga, yo quiero saber más, ¿no? Básicamente creo que podríamos dividir estos, o podremos clasificar estos esfuerzos comunicativos en tres áreas, ¿no? Sí, hay un libro de salud femenina, que no puedo decir su nombre, porque justo está todavía en proceso de registro. Calculo que en 2 meses ya esté a la luz, en librerías. 2 meses. 2 meses. Y hay un par de capítulos específicamente para menopausia, pero en general es para salud femenina. Ese es el bebé que viene en camino. Yo ya está en término y estoy muy contento porque ya no falta mucho. Sí. Pero ahorita ya está en proceso de acomodar y de diseño, entonces espero que pronto esté en librerías y en audiolibros. Este libro también lo pueden leer las mujeres. Claro. Totalmente, es para mujeres. Dentro de la descripción es para mujeres a partir de la edad reproductiva. A partir de los 18 años va a tener muchísima O sea, abarca, información. pues claro, salud femenina abarca desde justo que empezamos a hablar del día 1 de la menstruación al resto de la vida. Ahí van a encontrar información importante. Hay un esfuerzo en un diplomado para enseñar a médicos el manejo, entender, orientar para que tengan la mejor atención posible con pacientes. Más o menos cada generación está ahorita yo tengo entre 70 y 80 médicos. Ay, bueno. Cada año estamos abriendo nuevas sedes. Actualmente estamos con sedes para que los médicos vayan y nos conozcamos en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz. Actualmente son las que tenemos. Más o menos entre 1 y 2 veces al año abrimos convocatorias. Okay. La siguiente seguramente va a ser para noviembre.
La verdad es que no me parece adecuado que entren a la mitad, ¿no? O sea, porque justo no van a tener la enseñanza adecuada. Y por último, me preguntabas qué otro esfuerzo. Recientemente estoy publicando un documental eh, cada semana de 35 40 minutos para contestar preguntas en 4 redes sociales. Está en YouTube, está en Facebook, en Instagram y en TikTok. Entonces se publica el live y además hay fragmentos con explicaciones y está muy enfocado en menopausia. Okay. Entonces ahí, si se meten a las redes y ven los archivos, incluso están clasificados por colores, todas las portadas que tienen que ver con colores azulitos son para pacientes en menopausia. Y Azul. ahí literalmente son un montón de preguntas. Azul pacientes. Y está padre porque sí, de pronto yo no sé qué hacer y necesito que alguien me explique, pues me meto ahí y ya veo las preguntas y puedo ya tener una idea, ¿no? Totalmente. Y sobre todo porque se trata de vivirlo de la mejor manera, ¿no? Se trata de asumir y aceptar cosas. Una de las cosas que yo he venido asumiendo y aceptando es no el asunto de la vejez, pero sí es el asunto de que ya no tengo 20 años, porque también es cierto. Y de pronto yo me ejercito en el gym, quiero levantar más peso y de pronto no puedo, porque hay días en que me siento cansada, de verdad. Hay días en que tengo el poder y entonces subo más peso. ¿Qué consejo, doctor Arturo Mollers, les puedes dar para calmar estos ánimos, para como hacer empatía, como decir, no está tan cañón, ¿no? El consejo que le daría a las pacientes es, las cosas funcionan igual de bien, nomás requiere un poquito más de esfuerzo. Ok. Esta situación de, es que antes bajaba de peso así, Ajá. ahora como lechugas y se me subo de peso, Sí. y ya no cargo igual y me siento más cansado. La realidad es que en la mayoría de las mujeres aplica esto que te estoy comentando. Funcionas igual de bien, todo está funcionando perfectamente, pero muy probablemente requieras un poquito más de esfuerzo o un poquito más de apoyo. El consejo que yo le daría a las pacientes que están en esta situación, que se sienten a veces con frustración, que pudieran llegar a decir, sí, como tú dices, entender que tenemos nuestros tejidos y nuestro cuerpo funciona menos rápido, menos bien, pero todavía nos funciona y tiene mucho que darnos, muchísimo que darnos. Sí, hay señoras como la mía que tiene 95, entonces pues ya rebasó. Claro, pero y sobre todo, seguir funcionando. Funcionales, exacto. Exacto, porque uno de los aspectos que luego llegan así mis pacientes, ¿no? Mi mamá traen a la mamá y están el hijo y la hija. Es que le decimos que ya no haga, que no se mueva, que no baje. No, que haga, que mueva. Mientras más activa esté, mejor. Sí. Yo justo es lo que trato de hacer, ¿no? O sea, a mí me encantaría en las tardes, después de trabajar, irme a nadar, irme a jugar squash. Hay veces que de veras ya no me da, porque ya fui al ejercicio, me levanto a las 5 para llegar al gym, ¿no? Pero a veces digo, quisiera tener esa energía que antes sí tenía, ¿no? Para hacerlo. Pero, pues, justo venir a una consulta y a lo mejor tener un suplemento, tener una ayudita, ¿no? Para tener esa energía. Yo sé que en la parte del gym, mi coach, por ejemplo, me dice, toma proteína, ¿no? Tómate algunas cosas que te hacen tener esta energía, este punch. Pero, pues sí, siento que está padre, ya lo hice y sí, me dieron buenos resultados. Pero, no sé, a lo mejor dormir más horas, comer diferente. La realidad es que tenemos todo un arsenal y un abanico de posibilidades, Sí. ¿no? Desde la suplementación, Sí. tomar un poco de magnesio, Okay. usar creatina, Exacto. dormir mejor, meditación, hay muchas. Hasta, por ejemplo, sustitución hormonal. Sí. Hay pacientes que solamente están conmigo, que tienen 60, 65 años, y yo las suplemento con hormonas y están extraordinariamente fuertes, sólidas y que pueden tomar. Son esas pacientes, esas mujeres, que si las estudiamos en contexto y si se mantienen saludables, es muy probable que lo que hagamos, insisto, sea vitaminas, sea terapia de reemplazo hormonal, es decir, hormonas, le va a traer más beneficios que perjuicios. Ahí está, ya lo dijo el doctor Moyers. Y otra cosa que les quiero decir, en la parte sexual,
que es esto de los 3 grupos, me he encontrado con amigas que me dicen, ya no quiero, ya mi marido dice que lo engaño, que ya no me gusta, que ya mejor pongamos distancia, etcétera, etcétera. No, platíquenlo, porque también aquí se puede hablar de esta parte sexual. Usted tiene, aquí yo Aquí lo dice. leí, aquí dice que tiene un posgrado en sexualidad humana, Correcto. entonces usted también sabe de eso. Sí, totalmente. Y es un tema como que siempre voy a contracorriente, ¿no? O sea, realmente el perfil de sexualidad asociado a menopausia no es tan común, pero es justo como este buscar esos huecos y estos espacios vacíos de conocimiento en la población son verdaderamente apasionantes. Y contestando eso, me gustaría empezar con un pequeño ejemplo de cómo no y cómo sí tendría que asociarse esta situación. Platicábamos de que la paciente en menopausia no es una receta que es perfecta y que sabes que tienes que colocar. Me llegó una paciente, y esto es un buen ejemplo, que pues le faltaban hormonas y una de ellas era la hormona del deseo sexual, la testosterona. Y entonces se les hizo fácil a los médicos que la estaban atendiendo, pues ver la receta, ver el perfil, te hace falta esto, ahí te va, tratamiento. Y llega conmigo con ansiedad, porque justo provocaron que tuviera deseo, pero la señora tenía un año de viuda. Y es todo... Esa es una mala broma. O sea, es muy mal. No, pero aparte llegó verdaderamente con angustia, claro. Y tuve la necesidad de hacer una conversión. Ya. Y es el otro aspecto, ¿no? Es entender qué justo está pasando, porque tanto puede ser la disminución de tus propias hormonas, como algún otro aspecto en tu relación de pareja que pudiera estar actuando en sinergia para reducir. El ejemplo más clásico es uno de los síntomas que casi siempre va a pasar la paciente que tiene menopausia, es que sus genitales se van a estar un poquito más resecos, más pequeñitos. Uh-huh. La lubricación no es la misma. Es más difícil, requiere más trabajo, requiere más concentración, requiere más, a veces, atención, cuidado y apapacho y amor, sí, para que se lubrique como antes, ¿no? Y entonces muchas veces eso no se considera, no se toma en cuenta, y resulta que por la resequedad, la lubricación duele la relación sexual. Sí. Entonces, ¿qué pasa si tus hormonas están bajas y de repente resulta que ya no es tan placentero porque duele? Pues acá arriba es menos. No, ¿para qué? ¿Para qué? Y entonces ese juego de qué tanto es mental, qué tanto es emocional, qué tanto son las hormonas, qué tanto si hay un problema, a lo mejor de pareja, o qué tanto hay que corregir, se tiene que evaluar. Todavía, y aquí es muy interesante lo que te voy a decir, Susana, el síntoma más común en la paciente en menopausia no son los bochornos, es la baja del deseo sexual. Ahí está. 70% de las mujeres. Ahí está, señoras. Ahí está. No son los bochornos, es la baja de deseo sexual. Así que sí está pasando, sí. Hay que revisarlo, ¿no? Doctor, ya se nos fue el tiempo, pero así, ¿eh? Yo me puedo quedar aquí toda la tarde. Yo estoy muy a gusto y podemos seguir platicando y platicando toda la tarde, pero pues no. Hay 2 preguntas. ¿Puede uno después de 5 años de menopausia tener algunos síntomas nuevamente? Después de 5 años de menopausia, ¿tener los síntomas nuevamente? Normalmente, y esto contesto rápidamente la pregunta, aquella paciente que se sometió a tratamiento y que estuvo con tratamiento hormonal de reemplazo, o sea que se estuvo sustituyendo hormonas, y después de un tiempo la suspende, vuelve a pasar esta etapa de estoy acostumbrada a tener y de repente ya no. Pues sí. No más es que obvio. Es más paulatino, normalmente es mucho más corto y es un proceso de adaptación que si nos dejan guiarla puede ser muy sutil, muy transitorio y podemos llevarla bien. Ya. Yo quiero saber, ¿el estilo de vida de las nuevas generaciones afectará en algún sentido en la menopausia? Sí. Híjole, hay muchas cosas como todo afecta, hombre, pues estamos viviendo muy aceleradamente. Perdón, doctor, usted es el experto, pero yo voy a dar mi opinión. Yo me robo esta pregunta. Yo me robo esta pregunta, porque claro que cambia. O sea, a ver, los chavos están con tablets.
No juegan en la calle como yo. No tienen, no hay actividad física. Ya no hay como antes, doctor. Ahora sí. No, y Contéstele usted. alimentación, o sea, alimentación. Alimentación. Sí, tenemos hoy más conocimiento de que hay grasas saludables, de que cierto tipo de alimentos, que el ejercicio, pero también tenemos a la mano un montón de alimentos que actúan en perjuicio. Sí. Hoy tenemos no solamente el tabaco, que antes era el tabaco y el alcohol, ¿no? Hoy está en el vape y está en el tabaco y las drogas sintéticas y el fentanilo que solamente pudren los órganos Sí. por dentro y aceleran. Entonces, claro que el estilo de vida afecta. Tenemos más conocimiento, tenemos más oportunidades, pero también tenemos más tentaciones de caer en donde Claro, esa gente que usa fentanilo, métanse a una onda de donación de órganos porque lo que están afectando, no quieren sus órganos, mejor dónenlos. no. No, sí, Yo horrible. les conmino a que donen sus órganos. Dejen de destruirlos. Dejen de destruirlos y dónenlos porque a otra gente que sí quiere vivir les servirían, ¿no? Doctor, ya nos vamos. Ah, hay otra pregunta, sí. ¿Cómo afecta en la menstruación el uso frecuente de medicamentos, especialmente los corticoides? Los corticoides pueden llegar a generar cambios en las glándulas. Las glándulas son esos órganos que producen hormonas. Los corticoides son medicamentos que van a inflamar o desinflamar todos. Entonces Sí. va a afectar la tiroides, va a afectar el páncreas, va a afectar las gónadas. Un ejemplo, y creo que con esto respondo esta pregunta, los fisicoculturistas que usan esteroides, corticoides para ponerse, Ajá. suelen llegar a provocar atrofia de muchas partes de su cuerpo. Por eso les sale acné, por eso tienen algunos problemas con sus testículos, por el uso Esas indiscriminado. son las gónadas, ¿no? Sí, las No vaya a pensar que nosotras las mujeres tenemos gónadas. ¿Dónde están mis gónadas? Pues sí, son los ovarios. Son los ovarios también, pues claro, claro. Son No se ven, nuestras- pero ahí están. Nuestras gonoditas. Doctor, qué placer platicar con usted. Por favor, esas redes sociales donde están estos capítulos son YouTube. Mencione YouTube, TikTok, Instagram y TikTok. TikTok. Bueno, pero ¿cómo se encuentra, doctor Moyer? Muy fácil. Dr. Moyers. Dr. De Arturo doctor Moyers. Arturo Ahí está. Moyers. Y tú dime, yo voy para tu foro y ahí seguimos platicando si hay más oportunidades. No tengo foro, por eso andamos del tingo al tango. Pues aquí Pero hacemos uno. podemos venir. A mí me encantaría un día poder entrevistar a una paciente, Claro. ¿no? Que esté tomando hormonas, para que nos cuente esa experiencia, Claro. ¿no? De, a ver, yo las tomo, me pasó, yo estaba así, de pronto las tomé y ahora estoy así. El antes y el después a mí me puede fascinar y puede servir para muchas personas que andan en esta onda todavía de que provoca ciertos problemas en la salud y pues podemos ver a gente que no lo tiene. Y changos, ya se nos fue el tiempo. Pero regresamos el próximo jueves, ya tenemos entrevistados, ay, estoy emocionada, muy emocionada, ya van a saber de qué se va a tratar, con temas obviamente relevantes y los esperamos en Susana Idea. Los quiero mucho, soy Susana Sánchez y recuerden que ser felices es bien simple y es barato y no cuesta nada. Así como la menopausia hay que atenderla, hay que venir con los expertos y chao chao, nos vemos la próxima. Gracias.